Hay algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a decirse en voz alta. No estás donde estás por las circunstancias, por la economía, por tu familia, por el momento equivocado o por la mala suerte. Estás exactamente donde tú mismo te has permitido estar. Y eso duele. Duele porque implica responsabilidad. Duele porque destruye la comodidad de culpar al mundo. Duele porque significa que el único obstáculo real que ha existido en tu vida tiene tu nombre, tu cara, tu voz interior. Pero también es la noticia más liberadora que alguien puede recibir, porque si tú eres el problema, entonces tú puedes ser la solución. Piensa en esto un momento. La mayoría de las personas pasan décadas esperando que algo externo cambie para que su vida mejore. Esperan el momento correcto, la persona correcta, la oportunidad correcta. Y mientras esperan, los años pasan. No como un río que fluye rápido, sino como agua que se filtra entre los dedos, lenta, silenciosa, casi imperceptible. Y un día, sin que nadie te lo haya anunciado, llevas 10 años en el mismo lugar, con las mismas quejas, los mismos sueños aplazados, la misma conversación interna de que algún día todo cambiará. Ese día nunca llega solo. Nunca. La verdad que los seres humanos más evitan no es sobre la muerte, ni sobre el fracaso. La verdad más evitada es esta, que somos nosotros mismos quienes firmamos todos los días el contrato de nuestra mediocridad, no con un acto dramático, no con una gran decisión equivocada. Lo firmamos en los momentos pequeños, cuando elegimos el camino cómodo en lugar del camino correcto, cuando callamos lo que deberíamos decir, cuando posponemos lo que sabemos que debemos hacer, cuando nos prometemos algo a nosotros mismos y luego lo traicionamos como si esa promesa no valiera nada, como si tú no valieras nada. Y aquí está el corazón de todo lo que quiero decirte hoy. El compromiso contigo mismo no es una frase motivacional, no es un lujo de personas con tiempo libre. Es la estructura invisible sobre la que se construye o se derrumba una vida entera. Cuando te comprometes contigo mismo y lo cumples, aunque sea en cosas pequeñas, estás enviando un mensaje profundo a tu mente, a tu carácter, a tu identidad. Le estás diciendo a la parte más fundamental de tu ser: soy alguien que hace lo que dice. Y ese mensaje, repetido en el tiempo, lo cambia todo. Pero cuando te traicionas a ti mismo, cuando te prometes levantarte temprano y no lo haces, cuando dices que vas a cambiar un hábito y al tercer día abandonas, cuando decides que mereces más y luego aceptas lo primero que aparece por miedo al vacío, ocurre algo silencioso pero devastador. Se erosiona la confianza que tienes en ti mismo, no de golpe, gota a gota. Y llegará un momento en que cuando te hagas una promesa, una parte tuya ya no te creerá, porque has mentido demasiadas veces, porque el historial está ahí, porque tú sabes en lo más profundo que probablemente tampoco esta vez lo cumplirás. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías solo para encontrarte semanas después exactamente en el mismo punto, justificando por qué esta vez fue diferente, por qué esta vez no contaba, por qué las circunstancias no acompañaron? Quiero que te detengas un instante y lo pienses de verdad, no como una pregunta retórica, sino como una radiografía honesta de tu historia personal. ¿Cuántas veces los filósofos estoicos tenían un concepto que hoy se ha vuelto urgente: la integridad no como virtud social, sino como coherencia interna? Para ellos el hombre íntegro no era el que nunca fallaba, sino el que mantenía una correspondencia honesta entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Cuando esas tres cosas se alinean, hay paz. Cuando se desalinean, hay un ruido interno que el ser humano intenta tapar de mil maneras, con distracción, con exceso, con el ruido permanente de actividades vacías que den la sensación de movimiento sin que haya dirección real. Ese ruido lo conoces, todos lo conocemos. Es esa sensación de inquietud que aparece en los momentos de silencio, cuando no hay nada que mirar, nada que escuchar, nada con que entretenerse. De repente aparece una incomodidad que no sabes nombrar bien, pero que se parece mucho a la conciencia. Se parece mucho a esa voz que dice: hay algo importante que no estás haciendo. Hay algo que te prometiste y has dejado morir. Y en lugar de escucharla, la mayoría corre hacia el ruido más cercano. Aquí entra uno de los fenómenos más estudiados en la psicología del comportamiento humano: la disonancia cognitiva. Cuando lo que hacemos no coincide con lo que creemos que somos, la mente entra en un estado de tensión. Y para resolver esa tensión tenemos dos caminos: cambiar el comportamiento o cambiar la creencia. Cambiar el comportamiento es difícil, requiere esfuerzo, incomodidad, disciplina. Cambiar la creencia es mucho más fácil. Basta con decirse: no era tan importante. Basta con decirse: en realidad yo soy alguien a quien no le van bien las rutinas. Basta con construir una narrativa que justifique la traición y la haga sonar razonable. Y así, con el tiempo, sin que lo notemos, vamos
rediseñando nuestra identidad a la baja, vamos aceptando versiones cada vez más pequeñas de nosotros mismos. No porque seamos débiles en esencia, sino porque llevamos tanto tiempo justificando la debilidad que ya la hemos incorporado como rasgo de carácter, como si fuera quiénes somos y no solo cómo hemos actuado hasta ahora. Pero hay una diferencia fundamental entre lo que hemos hecho y lo que somos, entre el patrón de ayer y la decisión de hoy, y esa diferencia es donde vive la posibilidad real de cambio. Quiero que por un momento recuerdes una decisión que tomaste hace años, quizás hace mucho tiempo, que en su momento te pareció razonable, provisional, temporal, pero que terminó definiéndote más de lo que esperabas. Puede ser un trabajo que aceptaste por comodidad, una relación que mantuviste por miedo a la soledad, un sueño al que renunciaste porque alguien te dijo que era poco práctico. ¿Puedes verlo? ¿Puedes sentir el peso de esa decisión que no fue del todo tuya, sino del miedo que hablaba con tu voz? Ahí está el primer nivel del compromiso contigo mismo, recuperar tu voz. No la voz que aprendiste a usar para encajar, para agradar, para no generar conflicto, tu voz real. La que sabe, aunque te incomode saberlo, lo que quieres, lo que necesitas, lo que te falta, lo que ya no puedes seguir tolerando, esa voz existe, nunca se fue. Solo aprendiste a ahogarla cada vez que se volvía inconveniente. Y aquí es donde muchos se detienen, porque escuchar esa voz implica consecuencias, implica movimiento, implica dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Implica conversaciones difíciles, decisiones incómodas, y lo más temido de todo, el riesgo de equivocarse en el camino correcto. Porque es mucho más fácil equivocarse en el camino equivocado que hayas elegido por cobardía, porque entonces siempre puedes culpar al camino. Pero cuando eliges el camino que tú mismo trazaste con convicción y las cosas no salen como esperabas, tienes que sentarlo y mirarlo a los ojos, y eso requiere una valentía que pocas personas están dispuestas a desarrollar. Hablemos de algo que casi nadie menciona cuando habla de compromiso personal. El dolor del crecimiento real no es el dolor del esfuerzo físico ni el del sacrificio visible. Es el dolor de abandonar una identidad que ya no te sirve, pero que conoces tan bien que se siente como seguridad. Los seres humanos somos profundamente consistentes con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si en tu mente eres alguien que siempre comienza pero nunca termina, tu conducta se ajustará a esa imagen con una fidelidad casi perfecta. No porque seas incapaz de terminar, sino porque terminar entraría en conflicto con quien crees ser, y la mente prefiere la coherencia al éxito. Esto lo entendieron muy bien los pensadores que estudiaron el comportamiento humano desde sus raíces. La identidad no es una descripción de lo que somos, es una predicción de lo que haremos. Y cambiar lo que hacemos sin cambiar primero lo que creemos que somos es como intentar construir una casa nueva sobre los cimientos de la vieja. En algún punto, los cimientos ceden. El verdadero compromiso contigo mismo comienza entonces en un lugar más profundo que los hábitos o las rutinas. Comienza en la pregunta, ¿quién decido ser? No quién fui, no quién me dijeron que era, no quién resultó más cómodo ser para sobrevivir en ciertos ambientes. ¿Quién decido ser? Y luego, una vez que tienes esa respuesta, aunque sea provisional, aunque sea imperfecta, actuar desde ella, pequeño acto a pequeño acto, decisión a decisión, hasta que la identidad nueva no sea una aspiración, sino una descripción. Hay un concepto que viene de la filosofía griega clásica que me parece fundamental para entender esto, el concepto de arete, que suele traducirse como virtud, pero que en realidad significa algo más parecido a excelencia en la función propia. Los griegos creían que cada ser, cada cosa, tiene una función específica y que su máxima realización consiste en cumplir esa función de la manera más plena posible. Para el ser humano, esa función tenía que ver con la razón, con la virtud, con vivir de acuerdo con su naturaleza más elevada. No con la comodidad, no con la ausencia de dolor, sino con la plenitud de ser lo que uno puede ser en su mejor versión. Eso no ha cambiado. 2000 años después, la naturaleza humana sigue respondiendo a los mismos principios. Cuando una persona vive por debajo de lo que sabe que puede ser, hay una insatisfacción que no cura el placer, que no resuelve el descanso, que no apaga ningún entretenimiento, porque no es hambre de cosas externas, es hambre de sí misma. Y la única respuesta a ese hambre es el compromiso. No el compromiso con una meta específica, no el compromiso con un resultado concreto, sino el compromiso con el proceso de convertirte en alguien que merece lo que quiere. Esa es la distinción que más me importa subrayar, porque la mayoría de las personas se comprometen con objetivos y no consigo mismas, y cuando el objetivo no se logra, el compromiso muere. Pero cuando te comprometes contigo mismo, con ser alguien de palabra, alguien que crece, alguien que enfrenta en lugar de huir, entonces cada pequeño resultado se convierte en prueba de esa identidad,
Y cada tropiezo se convierte en información, no en evidencia de fracaso. Permíteme hablarte de algo que ocurre en la psicología de las personas que logran cambios profundos y sostenidos en sus vidas. No son los que tienen más fuerza de voluntad, no son los que tienen menos obstáculos, son los que han aprendido a construir lo que podríamos llamar una relación honesta consigo mismos, una relación donde hay expectativas claras pero también compasión, donde hay exigencia pero también paciencia, donde se celebran los avances pequeños y se analizan los retrocesos sin destruirse. Se tratan a sí mismos con la seriedad con que tratarían a alguien que les importa profundamente y con la misma honestidad que esperarían de un verdadero amigo. Porque hay dos extremos igualmente destructivos en la relación con uno mismo, la autoindulgencia y la autocrueldad. La autoindulgencia es esa voz que dice siempre puedes empezar mañana, siempre hay una razón para postergar, siempre mereces un descanso antes de haber comenzado. Es la voz cómplice de tu estancamiento. Suena amable pero te está traicionando. La autocrueldad, por otro lado, es esa voz que cuando fallas te aplasta, te etiqueta, te dice que eres un fracasado, que nunca cambiarás, que ya es demasiado tarde, que otros pueden, pero tú no. Esa voz tampoco te quiere. Esa voz solo quiere que te quedes quieto de vergüenza. Entre esos dos extremos existe un territorio difícil, pero posible, la disciplina compasiva. La capacidad de decirte a ti mismo, fallé hoy, lo veo con claridad, entiendo por qué ocurrió y mañana lo intento de nuevo desde un lugar más consciente, sin drama, sin castigo, sin abandono. Eso es madurez. Eso es lo que significa comprometerse de verdad con el proceso de ser quien quieres ser. Hay algo más que quiero que lleves contigo, algo que pocas conversaciones sobre el cambio personal se atreven a decir. El entorno que has construido o al que has permitido pertenecer habla de las promesas que te has hecho o dejado de hacer. Las personas con las que pasas tiempo, los espacios que habitas, los temas que dominan tu mente, todo eso es el reflejo externo del compromiso interno que tienes o que has abandonado. No para juzgar a nadie a tu alrededor, sino para hacerte una pregunta honesta. ¿Este entorno me ayuda a ser quien quiero ser o me mantiene siendo quien he sido? Porque el ambiente no es neutro. El ambiente tira. Y si tú no tiras con igual o mayor fuerza hacia donde quieres ir, el ambiente siempre gana. Los seres humanos somos profundamente sociales, y esa sociabilidad tiene una cara que raramente se examina. Tendemos a ajustar nuestras ambiciones, nuestros estándares y nuestra autoexigencia al promedio de las personas que nos rodean. Es casi automático, no porque seamos débiles, sino porque somos adaptativos. Esa capacidad de adaptación que nos salvó como especie, también puede limitarnos como individuos, cuando el entorno al que nos adaptamos está por debajo de lo que podríamos ser. Por eso el compromiso contigo mismo incluye inevitablemente decisiones sobre con quién compartes tu tiempo y tu energía. No desde el desprecio, no desde la superioridad, sino desde la conciencia de que tu tiempo es el recurso más finito que tienes, y cada hora que inviertes es una declaración de valores, ¿te des cuenta o no? Ahora bien, hay un error que comete casi todo el que decide hacer un cambio real. Espera sentirse listo. Espera la motivación, la claridad perfecta, el momento en que todo encaje. Y ese momento nunca llega. No porque sea imposible, sino porque funciona al revés. La claridad no precede a la acción. La claridad emerge de la acción. La motivación no precede al movimiento. La motivación aparece como consecuencia del movimiento. Cuando empiezas a actuar en la dirección que te comprometiste, algo se activa, algo que no podías sentir desde la quietud. Los estudios más sólidos sobre la formación del carácter, desde los trabajos de Aristóteles sobre la ética hasta las observaciones modernas sobre la conducta humana, convergen en una misma idea. Somos lo que hacemos repetidamente. No lo que pensamos, no lo que creemos de nosotros mismos, no lo que declaramos en momentos de inspiración. Lo que hacemos cuando nadie mira, cuando estamos cansados, cuando la motivación ha desaparecido, esos momentos son los ladrillos del carácter. Y el carácter, una vez formado con solidez, produce resultados con una regularidad que parece imposible desde afuera, pero que desde adentro se siente como la consecuencia natural de quien eres. Esto es lo que diferencia a las personas que logran transformaciones profundas de las que dan vueltas en el mismo círculo durante años. No es talento, no es suerte. Es que en algún momento, consciente o inconscientemente, tomaron la decisión de ser alguien diferente y luego actuaron desde esa decisión, incluso cuando era incómodo, incluso cuando el resultado tardaba, incluso cuando nadie a su alrededor lo entendía todavía.
Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. No mañana, no cuando las condiciones mejoren. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Pero necesito ser honesto contigo en algo más. El cambio real no es una historia de ascenso lineal. Es una historia de avance, de retroceso, de confusión, de momentos donde no sabes si estás progresando o simplemente moviéndote. Y en esos momentos, el compromiso contigo mismo es lo único que funciona como brújula. Porque las metas cambian, las circunstancias cambian, los planes fallan. Pero si sabes quién eres y a qué te has comprometido, siempre tienes un norte. Piensa en el árbol en el viento. Lo que lo mantiene en pie no es la ausencia de tormenta, es la profundidad de sus raíces. Las personas que enfrentan las mayores dificultades y las atraviesan sin destruirse no son las que tienen menos problemas, son las que tienen raíces más profundas. Y esas raíces se llaman carácter, integridad personal, compromiso con una versión de sí mismos que no negocia su esencia aunque negocie sus métodos. Hoy, al terminar esta conversación, no te pido que hagas una lista de metas ni que diseñes un plan de 5 años. Te pido algo más difícil y más importante, que te hagas una sola pregunta y que la respondas con la honestidad que mereces. ¿Cuál es el compromiso más importante que has postergado contigo mismo? No con otro, no con una institución. Contigo. ¿Cuál es esa cosa que en lo más profundo sabes que necesitas hacer, ser o dejar de tolerar y que has estado aplazando porque cambiarla te exige más de lo que hasta ahora has estado dispuesto a dar? Identifícala, nómbrala y luego da un paso, solo uno. No el paso perfecto, no el paso definitivo, el paso siguiente, porque el compromiso no se hace una vez con una declaración solemne. El compromiso se renueva cada mañana, en cada decisión pequeña, en cada momento en que eliges ser fiel a quien decidiste ser en lugar de ceder a quien el miedo quiere que sigas siendo. Seguirás en el mismo lugar exactamente el tiempo que sigas eligiendo la comodidad de lo conocido sobre la incomodidad de lo posible. Ese es el trato. Nadie más lo puede cambiar. Ninguna circunstancia exterior, ninguna persona, ningún momento esperado lo cambiará por ti. Solo tú, en el silencio de una decisión que nadie más verá en el momento en que la tomas, pero que todos verán en los años que siguen. La vida que sientes que deberías estar viviendo no está en el futuro esperándote, está al otro lado de los compromisos que aún no te has atrevido a cumplir. Y el único camino hacia ella eres tú mismo, moviéndote, creciendo, fallando con dignidad, levantándote con propósito y eligiendo una y otra vez ser alguien que se merece lo que busca. Eso comienza ahora. Contigo, con este momento.